de la palabra. ¿Te parece? Ahí váyase de una vez para empezar, ¿sí? Váyase a Lucas 24 y vamos a orar para iniciar, mis hermanos, ¿sí? Permítame. Lo tengo que tener muy pegado porque no veo, ¿sí? Pero sí, ¿ya está en Lucas 24? Ok, bueno, vamos a orar para iniciar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Te damos gracias por tu escritura, Señor. Te pedimos, Dios, que tú seas glorificado en cada fragmento de las escrituras, Dios. Que tú hables a los corazones, Dios. Que tú, como dice tu palabra, que es más penetrante que una espada de doble filo, Dios. Que realmente atraviese cualquier corazón duro, Dios. Que seas tú glorificado en esa vida, Dios. Y que sea la vida transformada de nuestros hermanos, Dios. Personalmente, Dios, te pido que tú me ayudes a dar el mensaje correcto, que seas tú glorificándote en todo momento, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer desde el 24. Vamos a leer desde el 1. Vamos a darle le dije hasta el, no, 13. Y le dije que íbamos a dar hasta el 35, ¿verdad? Es que empieza acá. ¿Sí? ¿Cómo se titula ese fragmento de las Escrituras en su Biblia? Le pregunto. Ya sabe que yo le pregunto. Emmaus, ¿ok? ¿Algún otro título que tengan? Ok, Jesús se manifiesta a dos discípulos también, ¿verdad? Entonces, se puede, ok, quédate con nosotros. Se puede llamar de diferentes formas, ¿sí? Uno está como el camino a Emaús y otro puede ser quédate con nosotros y Jesús se manifiesta a dos discípulos. Vamos a empezar a leer desde el 13. Dice, he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Bueno, no habla, yo estuve como queriendo encontrar la región, no la encontré, la verdad. Entonces, nada más te dice como la distancia, ¿sí? La distancia a la que estaba, 11 kilómetros, pues a lo mejor tal vez caminando a un ritmo más o menos, se iban a aventar pues 1 hora y media probablemente en llegar a ese punto. Ahora, dice el versículo 14, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Ahora, quiero que le voy a preguntar a usted, mi hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que había acontecido? ¿Qué había pasado en ese momento? ¿Se acuerda? Ok. ¿Qué más? Habían pasado muchas cosas, ¿sí? O sea, era un momento, pues, donde el tema de la resurrección de Cristo podía haber estado en boca de todos. Todos estaban hablando de eso, de que lo habían crucificado, ¿sí? De que lo habían entregado, ¿sí? Incluso podían haber mencionado a Pilato, podían haber mencionado a Judas, podían haber mencionado a muchos y ellos estaban hablando sobre esto. Ahora, vamos a continuar al 15, dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, ¿sí? Oye, resucitó. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Era Jesús resucitado, era Jesús en un cuerpo glorificado, dice las Escrituras. ¿Sí? Iba allí, se unió a la conversación, se unió al grupo. ¿Sí? Iban caminando los dos. Oye, sí, lo entregaron a las autoridades judías y no supieron hacer más con él que crucificarlo. Oye, pero ¿te acuerdas que Pilato no lo quería entregar? Sí, me acuerdo que Pilato no lo quería entregar, pero acuérdate que Pilato se entregó al grito del público y decidió entregarlo. Ah, sí, era su conversación, ¿no? Yo estoy intentando hacer una pantomima de esa conversación.
ellos iban dialogando estas cosas. Y de repente se une un tercero, así un poquito atrás, y ellos no se habían dado cuenta de quién era, no lo voltearon a ver, porque fíjense lo que pasa aquí. Pero sus ojos, dice el 16, bueno, dice el 15, sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, dice el 16, ¿qué? Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Fíjense que cuando el pastor me pasó el pasaje que me tocaba compartir, fue como un choque un poco emocional, porque yo había tenido ya algunos días donde había platicado con mi esposa sobre algunos temas en donde, bueno, creo fielmente que siempre he sido un cristiano muy racional. Y eso está mal. Porque yo platicaba mucho con mi esposa y yo le decía, ¿sabes qué, amor? Creo que no necesito encapsular la existencia de Dios en los argumentos de William Craig o de John Lennox. O sea, creo que no necesito encapsular a Dios en ganar un debate contra un ateo, ¿sí? En ganar un debate contra una persona que estudia filosofía. Platicaba mucho sobre esto y luego cuando yo empecé a leer este fragmento de las Escrituras, le decía ayer a mi esposa, le digo, tengo mucho miedo de poder decir algo que sea como contradictorio a lo que dice la Escritura. ¿Sí? Porque realmente, el Dios que yo tengo es un Dios muy racional. Es un Dios muy racionalizado también. Es un Dios que se basa en los argumentos filosóficos, ontológicos, científicos que puedan demostrar la existencia de la misma. Yo conocí a mi esposa así. Conocí a mi esposa porque mi esposa tenía debates en la universidad. Ella estudió psicología y tenía ella debates en la universidad. Y empezábamos a platicar sobre temas de argumentos filosóficos, argumentos ontológicos, así fue. Entonces, el Dios en el que yo creo es racionalizado. Es un Dios, algunos de los que son cristianos saben lo que son las ciencias teológicas. Hay unas cosas que se llama, una cosa que se llama apologética, ¿sí? Que es lo que hace, lo que te da los argumentos suficientes para encontrar la existencia de Dios, la defensa de la fe, el razonar demasiado la fe. Y sin embargo, mis hermanos, lo más importante es la fe. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Que la fe es contradictoria a la razón. Vamos a continuar leyendo. Ellos iban tristes, velados, para que no le reconocieran. Dice, velados para que no le reconocieran, dice el 17. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras andan o van andando? ¿Sí? Y ellos se detuvieron con semblante triste, estaban tristes, ¿sí? Porque todo lo que había suscitado era irracional, ¿sí? Porque todo lo que había suscitado era irracional. Resucitó un muerto. ¿Sí? Es bastante irracional eso. Entonces, ellos vienen dialogando sobre esto y, oye, ¿y tú crees realmente que haya resucitado? ¿Crees en el testimonio de las mujeres que fueron a la tumba y vieron que estaba vacía? ¿Realmente crees en ese testimonio? Pues no sé, ¿no? ¿Y si no resucita? Nosotros le seguimos, le buscamos, estuvimos muy cerca, vimos milagros, vimos muchas cosas, pero resucitar es como que un nivel más alto, ¿no?
Entonces, racionablemente, no. Racionablemente, no. Sin embargo, dice el 18, respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe de las cosas que en ella han acontecido en estos días? El 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? O sea, Jesús como que los retaba, ¿no? O sea, como que les dejaba esta espinita ¿de qué hablas? ¿No? No lo identificaban, hermanos. No lo identificaban. ¿Sí? Me quedé en el 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, dice el 20. Y cómo los principales sacerdotes, ojo, no le echaban la culpa a Roma, ¿sí? Le echaban la culpa al mismo pueblo judío, ¿sí? Ellos no acusaban a Roma de que lo habían entregado, decían, nuestros principales gobernantes y sacerdotes le entregaron una sentencia de muerte y lo crucificaron. Ahora, también es un tema como de deslindar responsabilidades, ¿no? Fueron los gobernantes. No era el pueblo el que exigía el derramamiento de la sangre de Cristo, ¿sí? No era el pueblo el que exigía que Cristo fuese crucificado. Fueron los gobernantes. ¿Para qué nos hacen caso? ¿Sí? Entonces, imagínate en este punto, cuando le preguntan, oye, ¿qué eres tú el único que no sabe? ¿Eres tú el único que no sabe qué es lo que está pasando? ¿Dónde has estado? ¿En dónde has estado? Mira todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido. El libro de Lucas no dice exactamente qué es lo que Jesús responde directamente a esa pregunta, ni dice tampoco que la responda, ¿sí? Pero intentando hacer como una analogía de ese fragmento, yo creo que Jesús tal vez mencionó, pues mira, una noche estaba partiendo el pan con los discípulos, ¿sí? Con mis amigos, estaba partiendo el pan, cenamos muy a gusto, salí y entré. ¿Qué pasó después? ¿Se acuerda? Entré al Getsemaní, donde oré con tanta pasión que sudé sangre. ¿Y luego qué pasó? Salí del Getsemaní y estaban unos guardias esperándome, acompañados de uno de mis amigos, que era Judas. Judas los llevó hasta ese lugar para que me aprisionaran. Y luego después, ¿qué pasó? Lo llevaron ante Pilato. Lo llevaron primero lo llevaron primero a Roma, no, ante Pilato. Y luego lo llevaron a Roma. Y luego lo regresaron a Pilato. ¿Sí? Lo trajeron de allá para acá para ver quién lo acusaba. Lo llevaron ante el César también, ¿se acuerdan? En Roma, a ver quién lo acusaba. No lo acusó ninguno. Ninguno le encontró mancha, le encontró pecado. Pero la gente gritaba, queremos que sea crucificado. Y de repente me dieron la pena más elevada. ¿Sí? Fui crucificado en un lugar que era el monte Gólgota. ¿Se acuerdan? Me prestaron un sepulcro. Me prestaron un sepulcro que era de un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? José de Arimatea. Entré en ese lugar. Pasaron 3 días. Y al tercer día, después de haber sido azotado, golpeado, ¿sí? y que mi sangre hubiese sido totalmente derramada en ese lugar, pues mi cerebro comenzó a funcionar nuevamente. Desperté, porque así era la promesa de Dios. Sus ojos velaban, dice. Hay un verso en Corintios que dice que las cosas espirituales no pueden ser leídas con los ojos terrenales.
no quiero que me malentienda este punto, mis hermanos, pero a veces eh, yo siempre le digo a mi esposa, le digo, lo más difícil es encontrar un balance. Lo más difícil es conocer los argumentos ontológicos, filosóficos, ¿sí? Tener una fe razonable y tener una fe que sobrepase todo entendimiento. O sea, lo más difícil es encontrar ese balance. Porque realmente, mis hermanos, nosotros es muy difícil que creamos en un Dios que no vemos. Yo platicaba con los chicos, tengo una frase que les digo a los muchachos a veces, que le digo, yo creo en Dios porque sé que no existe. ¿Sí? ¿Por qué sé que no existe? Porque no es comprobable. ¿Sí? Porque yo no tengo un método científico exacto en donde yo pueda extraer un fragmento de su materia y yo te pueda demostrar exactamente en dónde está ubicado Dios, dónde vive. ¿Sí? No lo puedo hacer eso. Lo puedo racionalizar. ¿Sí? Pero no puedo hacer un proceso científico para demostrar esa existencia de Dios. Entonces, es fe, mis hermanos. ¿Sí? Es fe. Es fe. ¿Se acuerdan de que incluso creo que el mensaje pasado que me tocó dar también, yo comentaba, por eso nosotros decimos, si estás aquí sentado, pues es un milagro, man. ¿Sí? Es un milagro verdaderamente. ¿Sí? Porque yo no le puedo adjudicar eso a otra cosa que no sea algo que está por encima de nuestro razonamiento y lo que vemos. ¿Sí? Es algo que está por encima de eso. Dios no puede reducirse a una experiencia física, ¿sí? No puede reducirse a una experiencia física. No se puede reducir a simplemente decir, mira, es que el argumento ontológico dice que Dios no se puede reducir a eso, ¿sí? Tiene que ser un tema mayormente de fe, ¿sí? Más que racional. Porque mira, hace un tiempo platicaba también con un amigo y él también estudia, le gusta mucho la filosofía y cosas así, y él platicaba, es que si tú crees en Dios, pues todo, tienes que creer en todo, ¿sí? Si tú crees en Dios, tienes que creer en todo, porque como Dios no es comprobable físicamente, pues entonces todo lo otro que puedas decir que no sea comprobable, pues también tienes la obligación de creerlo. Y yo me metí en un debate con él y le decía sobre algunos autores, ¿sí? Históricos que daban evidencia histórica de la resurrección de un hombre en aquella región de, de Jerusalén. Y eran autores no bíblicos, ¿sí? Autores no bíblicos, históricamente, que daban testimonio de un hombre que decían que había resucitado. ¿Sí? Autores incluso te podría decir como autores ateos. ¿Y sabes qué, mi hermano? Yo he cuestionado mucho el tema de decir personalmente, de si yo tengo que creer más en la evidencia de histórica y de los hombres que incluso podrían ser llamados ateos antes, ¿sí? Que el testimonio de los profetas. Es fe, mis hermanos. Es que es fe. Por eso ellos iban caminando y ahí iba Jesús, pero ellos estaban imposibilitados de poder reconocerlo.
¿Cuántas veces te ha acompañado Jesús? ¿Cuántas veces? Y tú has estado imposibilitado para reconocerlo. Hemos abandonado en muchos sentidos, hemos abandonado nuestra fe. ¿Hallará Dios fe en la tierra? ¿Encontrará fe? ¿O tenemos un cristianismo racionalizado? Racionalizado. Una fe que todo el tiempo tiene que tener un representante humano en base a nuestros criterios, a nuestras normas físicas, a nuestros estándares morales, a nuestro criterio. Es necesario encontrar un Dios. Es ilógico, ¿no? Es ilógico decir, Dios está sobre todo, pero yo lo adapto a mi criterio, lo adapto a lo que yo pienso, lo adapto a mis pensamientos, a mis valores morales, a mi tendencia emocional, o sea, lo adapto, lo encapsulo en eso. Dios está por encima, pero yo lo bajo a mi nivel, ¿sí? Él se tiene que comportar a mi nivel para yo poder racionalizarlo. Si lo logro descifrar, entonces ese es Dios. Esa es la respuesta, ¿sí? Esa es la respuesta. Pero si no logro descifrarlo, entonces no es Dios. Es muy difícil entender eso, mis hermanos. ¿Sí? Es muy difícil. Vamos a seguir a continuar desde el 20. Me quedé en el 20, ¿verdad? No, en el 21. Pero nosotros, ¿sí? Sí, el 21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, dice el 23, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía. No le creyeron a las mujeres tampoco. Venían platicando sobre todo lo que había pasado, pero como que no le creyeron. ¿Sí? Porque es algo difícil de creer, dicen, ¿verdad? ¿Se acuerda? Es algo complicado. ¿Sí? Es algo muy difícil de razonar. Dice vamos en el 26, 24. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Dice el 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Luego dice el 26 que ese se me hace un verso que para la historia, ¿sí? Yo creo que ahí Jesús dio una clase de pedagogía impresionante, ¿sí? Dice, y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Cuánto nos falta para llegar? Pues yo creo que 1 hora. A ver, miren, les voy a platicar. Qué clase magistral ha de verdad, ¿o no? Una clase. Moisés es el escritor de los primeros cinco libros de la Biblia, ¿se acuerda? ¿Cuáles eran los 5 libros? Bueno, de Génesis a Deuteronomio. Y Deuteronomio, esa, 5, ¿sí? Entonces, imagínate que desde ahí empezó con Moisés. Empezó con lo que Moisés escribió. Y luego, no sé, o sea, vamos a pensar un poco. Oye, existió un hombre que es denominado el padre de la fe. ¿Te acuerdas? ¿Quién era? Que
Dios le prometió que iba a tener un hijo y ese hijo se llamó. Y de pronto Dios le dice, oye, ¿sabes qué, Abraham? Tienes que ofrecer a tu hijo en holocausto. ¿Y qué fue lo que pasó? Abraham obedeció. Es Génesis 22, ¿verdad? Entonces dice la historia que iban subiendo un monte, no recuerdo el nombre del monte, pero iban subiendo, él junto a su hijo, y en un momento dado del camino, Isaac voltea con su padre y le dice, oye papá, no hay ningún carnero para ofrecer al holocausto. No hay, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice a Abraham? ¿Se acuerda? Dios suplirá. Entonces van subiendo, llegan a la cima. Abraham comienza a armar todo el tema del sacrificio, empieza a afilar su cuchillo. Y justo antes, bueno, justo en ese momento que ya va a sacrificar a Isaac, dice la escritura que baja un ángel y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Detente, ¿sí? Detente. ¿Y qué pasa inmediatamente después de eso? ¿Se acuerda? Fíjese, resulta que Abraham ve a un carnero que está atorado en un costado. ¿Sí? Y dice que Abraham agarra al carnero y ese es el que ofrece en holocausto. Fíjate, en muchas ocasiones, ¿sí? Y aquí es donde que dije, ay Dios, por favor, que no me pase esto, ¿sí? Pero en muchas ocasiones nosotros racionalizamos la forma en la que Dios te guía, ¿sí? En la que Dios se comporta contigo. Pero escucha esto, para un huérfano, Dios puede ser su madre y su padre. Para un débil, Dios puede ser su fuerte león. Para con un soberbio, Dios puede ser duro. Pero para alguien que busca misericordia, Dios puede ser misericordioso. ¿Sabes cuál es la lección más grande de la enseñanza de Abraham? ¿Tú crees que realmente Dios iba a sacrificar a Isaac? Abraham, tú no lo vas a ver, Abraham, ¿sí? Pero así como este carnero está suplido en un costado tuyo, así como está este carnero, yo te dije que ibas a sacrificar a Isaac. Así como está este carnero en un lado atorado y ese va a ser sacrificado, así un día llegará uno que será el cordero sin mancha. Tú no lo vas a conocer, no lo vas a conocer. Entonces, ¿qué es lo que te toca? A partir de aquí, hasta que te mueras, Abraham, tienes que vivir en fe. No racionalices esto, ¿sí? Pero la enseñanza que Abraham obtuvo de ir a entregar a su hijo, ¿sí? El Padre entregó a su hijo. Abraham con dolor iba a entregar a su hijo. Fíjate, aquí está el otro. ¿Sí? Aquí está el otro. Este ofrécelo en holocausto. Tenemos que creer, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que creer. Tenemos que caminar creyendo, aunque las cosas no luzcan a nuestro favor. ¿Sí? Aunque las cosas, ay no, es que
yo pienso, muchas veces la frase con mi señora, es que yo pienso, pues a lo mejor Dios, no. Ya, tranquilo. ¿Sí? Pues a lo mejor Dios quiere que camine en fe. ¿Sí? Tienes que creer. Vamos a continuar. Comenzó con Moisés, continuando por los profetas, les explicó lo referente a él. Y se acercaron, dice el 28, se acercaron a la aldea donde iban y él hizo, ¿qué? Que iba más lejos. O sea, como que me voy a separar del camino, ¿sí? Yo voy a seguir, ustedes, bueno, pues ya ahí se quedan con su pleito, se quedan con su debate, con su plática, con su conversación. Yo nada más les dejé, porque yo utilicé la historia de Abraham, pero realmente cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y que vemos este Dios duro y rígido, ¿sí? Este Dios que parece que no tiene misericordia de nadie y que es implacable, ¿sí? Normalmente cuando nosotros leemos las escrituras del Antiguo Testamento, todas las historias que a veces vemos son de hombres imperfectos, claro, hombres imperfectos, ¿sí? A los que Dios tuvo misericordia y de una u otra manera les constató, ¿sí? De que en algún momento habría alguien que iba a morir en una cruz por el perdón de los pecados de ellos también. ¿Sí? O sea, ellos no lo iban a conocer, como lo dije ahorita, Abraham no lo iba a conocer, a este cordero inmolado, que era Jesucristo, no lo iba a ubicar, no lo iba a conocer, ¿sí? Pero vivió en fe. Y así fue en el Antiguo Testamento. Acuérdense que ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Bueno, entre Malaquías y el Nuevo Testamento existen 400 años de diferencia. ¿Sí? 400 años de diferencia. Entonces, imagínate que hace 400 años existían las historias de un hombre que iba a venir, iba a ser, está Isaías 53, ¿sí? Isaías 53 es una profecía directa de lo que iba a suceder. Casi, casi ya nada más le faltó que pusieran el nombre de Jesús. Pero realmente es exactamente la historia, ¿sí? Iba a ser entregado como oveja al matadero, ¿se acuerdan? Exactamente igual. Entonces, la historia, pero entre estos libros y el Nuevo Testamento hay 400 años de diferencia. Entonces, aquí el tema de la diferencia de años es que ellos tuvieron que morir creyendo en que, así como le pasó a Abraham, en esta que yo también llamaría una clase pedagógica, yo también lo llamaría así, ¿sí? O sea, la enseñanza de Isaac con Abraham y el hecho de que estuviera el carnero atorado a un lado, yo lo vería como una enseñanza magistral, ¿sí? O sea, es una enseñanza de parte de Dios para con Abraham que está brutal, ¿sí? Yo lo vería de esa forma. Entonces, porque mira, si lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, en el libro de Romanos, Isaac merecía morir, pues sí, merecía morir, mis hermanos, ¿sí? Como nosotros merecíamos la muerte también, mis hermanos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de Romanos, claro que era así. La suplencia de ese carnero para el holocausto, para mí es una clase magistral de Dios para con Abraham, de decir, llegará un cordero inmolado que será un sacrificio único y digno, ¿sí? Para que todos puedan acceder a la vida eterna. Ah, no, pero es que la enseñanza es cuestionable. Bueno, dice el libro de Éxodo en el capítulo 3, versículo 11, dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Vamos a leer el versículo 30 y vamos. No, el 28, ¿verdad?
Y se acercaron a una aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, 29, y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo y el día ya se ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, dice el 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo? Ok, fíjense. Esto es algo que la iglesia ortodoxa llamaba como la liturgia. O sea, es como el proceso, ¿sí? El proceso. Tomó el pan, oró por él. Cuando oró por él, dijeron, ¿te acuerdas? En la Santa Cena, ¿qué? También partió el pan, así. También lo bendijo de la misma manera. ¿Te acuerdas en la celebración de los panes y los peces? Viene el versículo 32, el 31. Y entonces les fueron abiertos los ojos. Así, ¿no? O sea, yo me imagino como, sí, Dios, no sé. Así. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Desapareció. Tenía un cuerpo glorificado. ¿Qué era un cuerpo glorificado? Pues era diferente a nuestro cuerpo. ¿Comía? Pero comía, tenía la necesidad de comer. No, no tenía la necesidad de comer, pero comió con ellos muy probablemente como para identificar esta liturgia, este proceso de partió el pan, lo bendijo, ¿sí? No por necesidad humana. ¿Se acuerdan de algún otro personaje en la Biblia que haya resucitado? Lázaro. Y Lázaro no resucitó en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Resucitó en un cuerpo que era igual, un cuerpo terrenal que estaba destinado a nuevamente pasar por la muerte. Pero Jesús ya no, mis amigos, mis hermanos. Resucitó en un cuerpo que estaba glorificado. Hay una historia también de Tomás, ¿se acuerdan? Que no creía que había resucitado. Y dice las escrituras que Jesús le muestra sus marcas, ¿verdad? Y ahí es donde Tomás dice, no tengo fe, no tengo fe. Tengo que hacer uso del método científico para poder creer en un Dios que es totalmente irracional. Qué bueno los que estudian teología o alguna de las ciencias de la teología, exégesis, todo esto está bien, pero tienes que tener un balance entre lo que estudias y tu fe. Tiene que haber un balance, porque en muchas ocasiones somos bibliotecas andando. No, es que sabe mucho. ¿Y qué? O sea, sabe mucho, ok, sabe mucho, pero es importante que tú tengas fe. ¿Sí? Incluso te podría decir yo, ¿sí? Que a las personas cuando tú les hables del Señor, porque es un error que yo cometí, no les hables a las personas desde el tema racional, ¿sí? No les hables desde el tema racional. Lo dije ahorita, el huérfano necesita un padre. La viuda necesita un defensor. No les hables desde el tema racional, porque Dios es irracional. A veces llegamos y queremos y creemos, o nuestra victoria podría ser, debatí con él y al final del debate me dijo, sí, tienes razón, ya me voy a hacer cristiano. No va a pasar eso, hermanos. ¿Sí? No va a pasar eso, de verdad. Háblale a las personas desde la fe, ¿sí? Háblales desde la fe.
Es lo que necesita el mundo. Es lo que necesita el mundo. No racionalizar todo. Vamos a Lucas, dije, bueno, desapareció de la presencia de ellos. Tenía como estas características, ya ese cuerpo glorificado tenía esas características, ¿sí? Que no son de un cuerpo común o de un cuerpo normal, por decir, ¿sí? Tenía estas características de, a ver, ¿se acuerdan de alguna otra característica de ese cuerpo glorificado? Atravesaba puertas. Otra, pues esa, ¿no? De aparecer y desaparecer. Tenía otras características, pero mantenía las heridas, ¿sí? De la crucifixión, porque eso fue lo que le enseñó a Tomás, ¿se acuerda? Que le dice, Tomás no creía que había resucitado y llegó Jesús y le dijo, mira. Entonces mantenía algunas características, pero otras no. También la identidad, ahí es como una clase de ¿cómo será el cuerpo glorificado, no? La identidad, pues era como igual a su identidad en un cuerpo humano porque lo identificaban, ¿sí? O sea, imagínate que César, ya resucitó en un cuerpo glorificado, pero nadie lo conoce. O sea, anda ahí, pero pues yo no sé qué es él porque no es el mismo cuerpo. O sea, mantenía esa identidad. ¿Sí? Por eso lo conocían algunos, se lo topaban y lo conocían, lo saludaban, ¿verdad? Vamos al 32. Y se dijeron el uno al otro, y aquí esto es lo que quiero que ustedes se digan. Ustedes pregúntense, ¿sí? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Pastor, ¿se acuerda, pastor? Cuando estábamos leyendo las escrituras que no racionalizamos nada, lo leímos, creímos, ¿sí? Pero ¿te acuerdas cómo ardía tu corazón? Sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas que creíamos fervientemente que el Señor regresará y que el Señor iba a resucitarnos en un cuerpo glorificado? ¿Te acuerdas? Como dice la Biblia en Romanos, que seremos coherederos juntamente con Cristo. Sí, me acuerdo. ¿Qué nos pasó? ¿Sí? ¿Por qué de pronto entramos ¿por qué de pronto basamos nuestra fe en ganar debates filosóficos, debates teológicos, en la existencia de Dios? ¿Por qué de pronto dejamos nuestra fe y comenzamos a idolatrar los libros apologéticos de William Craig? O sea, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos esto? ¿Por qué dejamos de creer? ¿Por qué dejamos nuestra fe, mis hermanos? Dice el 33, y levantándose en la mesa, ahora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido ¿a quién? A Pedro, ¿sí? A Simón. Se había aparecido a Pedro. No le creyeron a las mujeres, pero le creyeron a Pedro. ¿Sí? Y ellos contaban su experiencia en el camino y cómo le habían reconocido. ¿En qué? En partir el pan. Lo identificamos. Venía platicando con nosotros, pero no lo habíamos reconocido. Y luego, ¿cómo lo reconociste? Hasta que partió el pan. Imagínate. Hasta que partió el pan. Ahorita que mencionamos a Pedro, ¿se acuerda de la famosa historia de Pedro y su prueba de fe? ¿Cuál fue? La de la barca, ¿no? ¿Qué tenía que hacer Pedro? Caminar.
¿Qué hizo Pedro? Racionalizó todo. Racionalizó todo. Pisó y dijo, ¿y si me voy? Pedro, ven, ven, ven. No, se empezó a hundir, ¿verdad? Hasta que después, ¿qué hizo? Dice la escritura que Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Hallará cuando Cristo vuelva, hallará fe en nosotros, mis hermanos. Encontrará fe en nosotros. Hay un versículo que dice, que describe la fe, y lo comentamos también la ocasión pasada, describe la fe como ¿qué? ¿Cuál es la descripción de la fe según Corintios, me parece? Hebreos, sí, es verdad, Hebreos. La certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. ¿Dios se ve? No, no se ve. Es la certeza, espero pacientemente el regreso de Jesús. Estoy convencido de su existencia, pero no convencido en un sentido razonable, sino por fe. Platicaba también con los muchachos hace unos días, ¿cuál era la condición para llegar al cielo? Creo que también lo comenté aquí. ¿Se acuerda? En Romanos dice que para ser justificado por Cristo, ay, se me fue el pasaje. ¿Se acuerda o no? Ni yo me acuerdo, ¿verdad? Dice que ay, se me fue el pasaje, mira. Para llegar al cielo, ay, bueno, ahorita a ver si lo recuerdo. Le voy a leer esta frase que me gustó mucho, que ahí leí de un cantante que se llama Marcos Vidal. Dice, padre o madre, cordero o león, compasivo o fuerte, no porque su naturaleza se lo exija, ¿sí?, sino porque desea relacionarse con nosotros. Relacionarse con nosotros y convivir con nosotros. Si ya Dios entregó a su Hijo amado, ¿sí?, así es un versículo, con ti más te darán lo demás. ¿Qué necesitas, mi hermano? ¿Necesitas un amigo? ¿Necesitas un padre? ¿Necesitas un hermano? ¿Necesitas un esposo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas un defensor? ¿Qué necesitas? Dice Éxodo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Póngase de pie, vamos a orar para terminar.